Y pues nada, un aplauso al Padre y empezamos con San Pablo. ¿Tengo que poner eso? Sí, las personas importantes se ponen eso. Yo siempre me lo pongo. Muy buenos días a todos. Agradezco la oportunidad que me ofrecen las hermanas de San Pablo al presentar hoy este tema. Con toda razón, ¿verdad? Simona hablaba de este mes. Si se dan cuenta, durante estos días tenemos luna llena. Eso quiere decir que en el mundo judío ha comenzado el mes de Nisan, es decir, los meses que ocupa marzo, abril. En el Cantar de los Cantares se le llama la estación de las canciones, la época de la primavera, donde efectivamente se escribe el Cantar de los Cantares hablando de la Pascua hebrea, ¿verdad? Que evoca tanto la Pascua cristiana y que de alguna manera se expresa mediante el encuentro amoroso de la amada y el amado. Y por eso, ¿verdad?, tienen toda la razón en celebrar con tanta alegría tantas cosas buenas, incluido el cumpleaños de Simona. Bien, vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Padre Santo, y te damos gracias por todos los beneficios de tu amor. Te damos gracias ante todo por Jesús, tu palabra eterna y definitiva, porque Él nos traza el camino hacia ti, porque cuando Él nos dice, si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Que este acercamiento a tu palabra, Señor, nos configure cada vez más con Jesús, para que en Él podamos dar vida eterna. Todo esto te lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, ante todo, esta presentación quiere presentar un poco la personalidad apostólica, teológica, misionera de San Pablo. Quisiera decir que algunos, ¿verdad? Anticipo, Simona, que algunos se podrían escandalizar de algunas cosas que yo voy a decir. ¡Oh, Dios! Pero sin embargo, ¿verdad? Voy a dejar abierto el espacio para algunas preguntas en aquellas cuestiones que ustedes piensen, ¿verdad?, que va a ser un poco chocante respecto a la personalidad de Pablo. Sobre todo porque estoy haciendo este tema en casa de las Paulinas, o sea, de las hijas de San Pablo. Por eso pedí que me mantuvieran cerca de la escalera. El pasado jueves también tuve una situación muy similar en la Universidad Interamericana, que ustedes bien saben es de carácter presbiteriano, calvinista. Me invitaron a dar una ponencia, a participar en un panel sobre sola escritura desde la Reforma Protestante. Yo era el único católico allí. Se podrían imaginar cómo me sentía, cucaracha en baile de gallinas. Y yo no sé por qué últimamente me está tocando, ¿verdad? Yo me siento muy tranquilo en CEDOC, donde doy clase en la universidad, porque allí yo puedo decir todas las barbaridades y luego darme a explicar, pero aquí yo no sé cómo voy a salir ileso de esto. Ustedes saben aniversario 2000 del nacimiento de San Pablo, proclamado por el Papa Benedicto en la Iglesia. Este año celebramos 2010 años, sí. Me resulta en este momento bastante difícil, pero voy a hacer todo el intento de expresarme lo más claramente posible. Tuve un pequeño problema con la rodilla, entonces yo incluso, Simona sabe que yo doy las clases de pie. Me gusta moverme, pero en este momento me siento un poquito indispuesto. Como soy inquieto, pues posiblemente en algún momento cuando vayamos a hacer las preguntas pueda hacerlo. He querido que en esta parte se presentara una imagen. Es la estatua de San Pablo que se encuentra en la Basílica de San Pablo fuera de muros en Roma.
Cuando uno va caminando desde Roma hacia la Vía Ostia, la Vía Ostiense, tiene la oportunidad de encontrarse con esta basílica, una de las 4 basílicas mayores de la ciudad eterna, dedicada a San Pablo, tanto en su martirio como en su confesión de fe. Pablo aquí se ve en una situación muy significativa. Quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Roma y estar delante de esa estatua, se da cuenta de que Pablo, fíjense, ya se ve alguien mayor, se ve en una postura reflexiva, se ve con la cabeza entre baja, meditativo. La espada, ¿verdad? Contrario a lo que nosotros podamos pensar, no se trata de Pablo el perseguidor violento, sino que la espada representa la palabra de Dios. Y Pablo se encuentra en una situación donde posiblemente está haciendo balance de su vida. Tiene esa capucha, una capucha que se le llama capucha de oración, el momento en que se entra al templo para orar. Tapa su frente y la espada está fuertemente aferrada de su mano. Da la impresión de que este Pablo lleva en sus hombros una pesada fatiga. Su celo se le ve recto, su celo aguerrido, todavía fuerte, apasionado, pero ya se le ve atemperado. Un hombre que parece que haciendo balance de su vida se siente al final de ella. Recordemos que Pablo sus últimos años los vivió en cautiverio. Una vida entre lo apasionantemente comprometida y sin duda maravillosamente turbulenta. Pablo representa en su personalidad lo mejor del cristianismo naciente, y lo vamos a ver más adelante. Pablo, en su momento, es testigo de un mundo viejo que muere y un mundo nuevo que nace. Quizá como ninguna otra figura de la iglesia primitiva, Pablo encarna una profunda conversión. Ahorita hablaremos lo de la cuestión de la conversión, pero en términos de transformación en beneficio del Evangelio. Lo veremos también adelante porque Pablo, sabemos, es de herencia judía, pero es también ciudadano romano. Por tanto, Pablo encarna en su propia vida, en sus propios valores religiosos, civiles, lo que es su misión con el Evangelio. Podría pensarse, por ejemplo, en los cambios experimentados por Pablo en su propia vida. Recordemos que hacia el año 8, después de la era cristiana, Pablo nace en Tarso, capital de la provincia de Cilicia, que eso es el centro sur de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Tarso era una ciudad notable dentro del Imperio Romano, en la cual habitaba una significativa población judía. Pablo, descubrimos en los relatos autobiográficos que aparecen en sus cartas, hago un paréntesis, voy a empezar a decir algunas cosas que a ustedes les pueda chocar. ¿Cuántas cartas de San Pablo hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos de ellos son de Pablo? 13 cartas. Nosotros excluimos lo que es la carta a los hebreos, que antes se decía lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Pues la carta a los hebreos ni es carta, ni es de San Pablo, ni a los hebreos. Entonces esa la excluimos por el momento. En cuanto a las cartas de Pablo, que son 13, hay las cartas que son originales de Pablo y aquellas que son deuteropaulinas, que corresponden a una segunda generación del cristianismo post-paulino y que Pablo obviamente no es el autor inmediato de ellas.
Estas cartas son, la carta a los Romanos es de Pablo, Primera y Segunda Corintios es de Pablo, Gálatas, Filipenses, Filemón y Primera a los Tesalonicenses. Esas son las cartas que son autógrafas de Pablo. Las demás pertenecen a una segunda generación y que, como sabemos, pues se les toma el nombre, su autoridad y su teología incluso para iluminar a unos cristianos que están viviendo unas situaciones diferentes a las que vive el apóstol San Pablo. En esas cartas que sí son de Pablo, nosotros encontramos nace de una familia devota judía. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿acaso no son los judíos de Jerusalén, de Palestina? Debemos recordar que en la época de San Pablo, en el primer siglo, y desde 2 siglos antes, la principal no era Roma, primera traducción de la Biblia hebrea en griego que se llama la Septuaginta. Lo menciono porque es la Biblia que utilizan los cristianos de la primera generación y Pablo cuando cita de esa Biblia. Entonces Pablo no es el judío palestinense, Pablo es el judío de la diáspora. Eso, ¿verdad?, nos ayuda a descubrir que Pablo tiene una sintonía particular con el mundo de la gentilidad. No en balde le llamamos apóstol de los gentiles. Pablo habla de su origen judío. Él dice, hebreo, nacido de hebreos. Y en especial dice que es zelota. Incluso llega a mencionar que es fariseo. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre los testimonios que nosotros encontramos en los escritos de Hechos de los Apóstoles. Sí. No es la peor que va a escuchar. No es la peor que va a escuchar. Bueno, se nota como el apóstol hacia ese movimiento revolucionario contra Roma, bueno, simplemente celoso de la ley. Muy bien. Nosotros cuando estudiamos el Nuevo Testamento, una de las primeras cosas que estudiamos es la sociología del Nuevo Testamento. Nosotros no hablamos de judaísmo, hablamos de judaísmos. ¿Por qué? Porque hay muchas variantes, incluso están los saduceos, están los fariseos. Dentro de los fariseos, en la época de Flavio Josefo y de Filón de Alejandría, también judío, se destacan 7 categorías de fariseos. Es decir, si hay una comparación bien bonita sobre los fariseos, si hay 2 judíos en una mesa hablando sobre lo que es la verdad, pues entonces vamos a encontrar 3 versiones. La del primero, la del segundo y la verdadera. El judaísmo no es uniforme, el judaísmo tiene muchísimas variantes y lo mismo pasa, por ejemplo, con los celotes. Los celotes nacen mucho antes incluso de la situación de la ocupación romana en el tiempo de Augusto. Por tanto, primero salen como celosos de la ley. Nosotros recordamos que los primeros problemas en el judaísmo no provienen de afuera, sino que provienen de dentro del judaísmo. Por tanto, ese celo por la ley, la corrupción que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el templo, los sacerdotes, las tradiciones asmoneas y todo eso, hace que haya mucha división en los grupos. Por tanto, Pablo como celota no es el revolucionario anti-imperio romano porque él es ciudadano romano. Entonces, para el término de los revolucionarios, ¿podrían ser los sicarios?
esa es, esa otra interpretación que se podría dar ya sí en el contexto postromano, desde las guerras judías, particularmente en la revolución del 70 y luego entre el 132 y 135. En cuanto a sicario, nosotros también hemos tenido unas interpretaciones relacionadas con Judas Iscariote. Judas Iscariote e Iscariot es una región de Judea al sur de Jerusalén, donde se relaciona, ¿verdad?, esa región con los celotas como un levantamiento armado contra los romanos. De hecho, Iscariot viene a ser una forma, sicario viene a ser una forma latinizada de sicarius de Iscariot. Por tanto, se trata de una cuestión anacrónica en cuanto al celotismo de Pablo y el de Judas Iscariote, muy diferente. Bien, sí. Pablo, por tanto, es un celota en el sentido de celoso de la ley. Él mismo narra cómo su celo por el judaísmo, por la ley, le lleva a ser perseguidor del cristianismo naciente. Ahora, hay una diferencia bien grande entre el Pablo presentado en los Hechos de los Apóstoles y el que se ve en sus cartas. Porque de alguna manera, ustedes han leído seguramente Hechos de los Apóstoles y ustedes saben que hay 3 versiones de su conversión entre comillas, camino a Damasco. Ahora, hay un problema con las 3, son 3 versiones diferentes. ¿Por qué? Lo que pasa es con los hechos, voy a terminar yo pagando la mitad de lo que la versión de los Hechos de los Apóstoles presenta a un Pablo idealizado. No hay mejor retrato que el de uno mismo, porque uno sabe, uno conoce sus propias crisis, sus propias pasiones, sus propios demonios, por decir algo, ¿no? Pero la figura de Pablo en Hechos de los Apóstoles es una persona que no sabe hablar mucho en público. Se recuerda en el episodio cuando él está hablando y se extiende toda la noche. Un muchacho en la ventana que lo estaba oyendo se quedó dormido y se cayó. La cuestión no es de su mala predicación. Ahí lo que se quiere presentar es a un Pablo que, al igual que Jesús, puede resucitar a un muerto. Entonces es una cuestión más bien taumatúrgica, apologética, para defender la figura de Pablo como alguien que es capaz de hacer los mismos signos que hacía Jesús, recordando precisamente aquellas palabras de Jesús: ustedes se sorprenden por las cosas que ven, pues yo les aseguro que verán cosas todavía mayores. Pablo nunca habla de milagros que él haya hecho. Pablo, al contrario, si habla, incluso a sí mismo se llama un aborto por lo que había hecho con la... Pero eso no le hace, ¿verdad?, retractarse de lo que él está convencido es su vocación como apóstol y como misionero. Por tanto, esa dimensión de Pablo, que él dice hebreo, nacido de hebreo, celota. Por otra parte, nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles que se habla de una persona que enseñó a Pablo, y era el rabino Gamaliel. Es extraño que en sus propias cartas Pablo no hable de Gamaliel. Pablo sí dice de su formación en el judaísmo, que es excelente, y eso lo vemos en las cartas, una formación teológica como los más altos rabinos de la época. Ahora, cuando se pone a Pablo en el contexto de las escuelas de Gamaliel, que son en Palestina, no son en la diáspora, entonces uno ve a un Pablo metido en el corazón de la alianza del pueblo hebreo, con los mejores maestros, pero Pablo no menciona eso. Entonces ahí posiblemente estamos viendo una figura idealizada de Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Por eso pues no vamos a hacer mucha referencia a los Hechos de los Apóstoles, sino solamente para confrontar. Pablo, cuando habla de sí mismo, lo hace como es una persona profundamente polémica, contradictoria y siempre en tensión entre lo que él sentía, sus comunidades, las fundaciones que iba llevando y sus más grandes enemigos. ¿Quién eran sus más grandes enemigos? Los romanos.
Los judíos. Los cristianos. Los cristianos. Sobre todo los cristianos que venían del mundo judío, de la iglesia de Santiago. Eso lo vamos a ver más adelante. Por tanto, Pablo, además de su herencia judía, habla de su ciudadanía romana. No se sabe si Pablo la hereda, obviamente la hereda de su padre. No se sabe si por ser un esclavo liberto o porque fue soldado del Imperio Romano. Cualquiera de las dos opciones pues calificaba a Pablo para heredar la herencia, ciudadanía romana. Pero Pablo, en cualquier quiero hacer un paréntesis para explicar lo de apóstol. ¿Cuántos apóstoles hay? Ahora, si usted va al Evangelio, usted va a ver listas diferentes. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Usted sabe que incluso Judas Iscariote pues, acabó mal. Hay dos versiones del fin de Judas. Una la encontramos en el Evangelio de San Mateo y la otra la encontramos en Hechos de los Apóstoles. En Mateo termina ahorcado. En Hechos de los Apóstoles se fue por un bajanco. ¿Cuál de las dos es cierta? No vamos a resolver eso ahora. La cuestión es, ¿verdad?, que ahí detrás de cualquiera de los dos relatos hay toda una ideología. Es decir, hay una figura que quiere hablar del fin de uno de los apóstoles. Ya sabemos que en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, cuando falta Judas, entonces se presenta la figura de Matías. Volvemos a hacer, quitando a Judas, poniendo a Matías, volvemos a hablar de los 12 apóstoles y en ninguna de las listas aparece Pablo. Por tanto, ¿en qué categoría puede ser San Pablo un apóstol? Pues bien, ¿por qué Pablo no es evangelista? Si una de las cosas que hace Pablo es proclamar el evangelio. De hecho, tenemos que tener en perspectiva que Pablo es el primero que escribe en el Nuevo Testamento. La primera carta de Pablo es la primera a los tesalonicenses y se escribe alrededor del año 49, es decir, unos 15 años, unos 20 años después de la muerte de Jesús. Hasta el momento no existía un evangelio escrito. Lo que podríamos ver son las tradiciones. Empezamos con el evangelio más antiguo, que es Marcos. Y ese viene alrededor del año 64-67. En otras palabras, Pablo nunca va a escuchar una narración evangélica, nunca la va a leer, sino que lo primero que él habla como evangelio es lo que él está predicando. Sí. Solamente quería utilizar la imagen de San Pablo para la explicación inicial. De lo uno, es decir, del Pablo ser judío, nosotros recogemos toda aquella figura de un Dios que ante todo es creador. Para Pablo, todas las referencias que hace sobre Dios, el Dios de la alianza, el Dios de los padres, recuérdense que no hay una figura de Dios del Nuevo Testamento, de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, porque Pablo no conocía los evangelios. Por tanto, Pablo habla del Dios de Israel, el Dios de nuestros padres. Sí. Sí, otra pregunta. Sí. Cuando Pablo se cae del caballo y queda ciego, quebrado de Ananías. ¿Cómo? Ananías. Sí. Y de reza y recobra la vista y todas esas cosas. Creo que él debe haberse informado un poco a través de la comunidad cristiana de qué era lo que le había pasado. Y para esa época, evidentemente, no se habían escrito los evangelios, pero sí se contaban. Después, la narración oral. Va
¿cómo es que se llama? Meditar por Arabia, por allá, tendría que tener un referente de lo que a él le había pasado y la nueva religión para poder entonces hacer la síntesis o el traspaso intelectual, lo que sea, de su judaísmo al cristianismo. Bien, varias cosas. Sí, no, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que ha dicho, en algunas no. La primera que no estoy de acuerdo es que en Pablo nunca se cayó de un caballo. En el relato de Hechos 9 nunca aparece un caballo. El hecho de caer rostro en tierra es cómo se expresa una teofanía. Es decir, cada vez que Dios se aparece, entonces es el signo, ¿verdad?, de humildad ante esa manifestación. Nunca se habla de un caballo, ¿verdad? Eso creo que es fruto de la pintura del Greco. Alguien pintó. En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con la cuestión de Pablo en un proceso de conocimiento del Evangelio. Primero, las referencias geográficas que usted mencionó, pues también deben ser un poco matizadas. Primero, San Pablo se escapó 14 años para madurar su vocación. Es decir, no fue que él tuvo un encuentro monumental con Jesús resucitado y ahí mismo empezó a predicar. Eso no pasó. Gracias. En segundo lugar, cuando Pablo va a Jerusalén para hablar con los que él llama cabezas de la iglesia, que son Santiago, Pedro y Juan, no lo hace para pedirles permiso o recibir su bendición. En otras palabras, Pablo está convencido de que él es tan apóstol como ellos tres y que la autoridad de su evangelio es tan como la de ellos porque él se encontró personalmente con Jesús resucitado. Ahora, el tiempo que pasó Pablo, en estas zonas, primero cuando se habla de Arabia, no es la Arabia Saudita que nosotros conocemos hoy. Se refiere a Arabia Petra, que es lo que hoy nosotros conocemos como Jordania. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos del camino de Damasco, entonces también hay que matizar porque muy posiblemente no se refiere al Damasco de Siria que conocemos hoy, sino a lo que nosotros conocemos como hoy Qumran, porque a Qumran también se le llamaba Damasco. De hecho, Pablo, sobre todo en la carta a los Gálatas, expresa algunas ideas que van muy similar a la regla de Qumran en Damasco, que de hecho le llaman así la regla de Damasco. ¿Verdad? Estas referencias son importantes y gracias que usted los trae, aunque ¿verdad? Son un poquito especializadas, yo diría. Pero cuando nosotros vamos a acercarnos a estas referencias, nosotros vemos mejor el perfil de Pablo. De hecho, Pablo sí se fue a un tiempo de oración, de preparación, no salió loco, ¿verdad?, a predicar, él se formó. Pero vuelvo a decir, hay una diferencia bien grande entre el Pablo de los Hechos y el Pablo de las cartas. Voy a traer otra imagen que fue la que mencioné al principio. Tiene que ver con la conversión. Nosotros el 25 de enero en la liturgia de la iglesia celebramos la conversión de San Pablo. Ahora, y esto es una de las cosas que a Simona le daba dolor de cabeza cuando yo le di clase de Paulina. San Pablo se convirtió. Es muy bien. ¿Qué nosotros decimos que es conversión? Bien, conversión tiene una referencia de una palabra griega que significa metanoia. Metanoia significa un cambio de mentalidad. Y eso muchas veces, esa conversión viene por un impacto, como nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando tanto Juan Bautista como Jesús conviértanse y crean en el Evangelio. Por tanto, es una invitación que viene desde afuera. Los tres relatos de conversión, yo siempre voy a hacer la referencia, los tres relatos de conversión en Hechos de los Apóstoles hacen referencia a una experiencia externa que viene de afuera hacia adentro de Pablo.
Cuando nosotros vemos a San Pablo hablar de esa experiencia personal, él no habla de una conversión, sino de una vocación a la luz del profeta Jeremías. Aquel que tuvo a bien engendrarme en el seno de mi madre, haciendo referencia a Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante, que él se veía a sí mismo como elegido de Dios para anunciar la palabra a las naciones, a los gentiles. Por tanto, no se trata tanto de una conversión. Nosotros ahora entonces cambiamos convertirse no significa pasar de malo a bueno, ni de bueno a mejor. Conversión significa romper el hombre viejo y entrar en la mentalidad del hombre nuevo, que como bien decía, es Cristo. Pero para eso no hace falta ser malo antes. De hecho, San Pablo era un judío fariseo voy a decirlo así, de la mejor calaña. O sea, no son los fariseos que nosotros encontramos en el Evangelio queriéndole poner trampas a Jesús, haciéndolo caer y todo eso. Al contrario, Pablo como fariseo era un celoso. Nosotros vemos el manejo de las escrituras que tiene Pablo, sus explicaciones, eso le viene de incluso antes de la conversión. Por tanto, Pablo es un profundo amante de Dios. Lo único que en ese encuentro personal e íntimo con el Jesús resucitado, se le abre una dimensión nueva de que Dios no puede ser simplemente para una religión, para la judía. Y esa experiencia, ¿verdad? Pablo va a hablar de una palabra en griego, kainektisis, que significa criatura nueva. Porque para Pablo, el Dios creador, el Dios de los padres, también es una referencia para las naciones. Y el ejemplo que da Pablo es obviamente Abraham. Ustedes han leído el libro del Génesis. Los otros días, ¿verdad? Está otro paréntesis. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de Abraham, ¿qué decimos de él? Estando en la conferencia allí en la Interamericana, pues yo quería provocar un poquito a los hermanos protestantes. Entonces, obviamente el protestantismo nace en el siglo XVI con Martín Lutero y es fruto, ¿verdad?, del humanismo, de todas estas corrientes epistemológicas que quieren saber lo que quiere decir el texto, ¿verdad? Todo eso que plantea la ciencia. Entonces yo decía, nosotros nos preocupamos mucho por leer el texto, pero nos preocupamos muy poco de leernos en el texto. Es decir, nosotros queremos saber la verdad de lo que dice la Biblia, pero nos identificamos con los personajes de la Biblia. Y el primer ejemplo que yo ponía era Abraham, porque nosotros decimos de Abraham, pues Abraham es el padre de la fe, padre de muchedumbres, pero es un viejito mentiroso. ¿Acaso no decía en ese contexto, verdad? Cuando está el fenómeno de Sara, su hermano, que va a hacer un viaje a Egipto y la presenta como su hermana, siendo su esposa. ¿Para qué? Para salvarse el pellejo. Entonces, eso no pasa solamente con Abraham. No pasa también con Jacob, el padre de Israel. De hecho, Israel toma el nombre de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob hace trampa con su mamá para quitarle la primogenitura a Jacob. A Esaú, perdón. No, el caso de David, mujeriego, asesino, ¿verdad? Uno no espera llegar a eso. Pero ¿acaso nosotros no nos encontramos con las mismas contradicciones de los personajes en la Biblia? Entonces nosotros queremos saber lo que dice el texto, pero no lo que nos dice el texto. ¿Cómo nosotros nos identificamos con eso? Y si la Biblia está llena de contradicciones, de tensiones, es porque sus personajes son contradictorios. Y Pablo es uno de ellos. Por eso, conversión y vocación. Sí. La última, una aclaración. Yo me imagino que Pablo, ese tiempo que tuvo de anonimato, de pensamiento, debe haber sido una lucha horrible
entre el viejo Pablo y lo que se le presentaba Saulo. como una agonía, como diría Unamuno, ¿verdad? Para entender Existencial. el nuevo mundo que se estaba formando o gestando con el cristianismo. Precisamente, porque Pablo primero él se da cuenta, como dije al principio, que Pablo es testigo de un mundo que muere y un mundo que nace. Y él pasa el mismo proceso, está muriendo, y lo veremos dramáticamente lo que vive Pablo. Para ser cristiano, Pablo, y no solamente en sus primeros 14 años mientras está reflexionando, toda su vida. Ustedes no piensan que en algún momento Pablo, con la honestidad que viene de Dios, porque en realidad Pablo es un cúmulo de tensiones y contradicciones, gracias a Dios. Ahorita, alguien me hizo una pregunta por aquí, ahorita que espero, sí, que me la vuelva a hacer más adelante porque trae, verdad, mucho de eso. Y alguien, verdad, que nos puede iluminar al respecto. Para nosotros poder conocer lo que es la Reforma Protestante, tenemos que conocer a Pablo y sus contradicciones. ¿Por qué? Porque Lutero vive lo mismo. Lutero vive lo mismo. Bien, pues ya vimos, ¿verdad?, un poco ese Pablo entre conversión y vocación. Hechos de los Apóstoles nos presenta a un Pablo malo, perseguidor, a un Pablo violento, así nos dice, ¿verdad?, con aires de violencia, arrastrando a mujeres, niños a la cárcel. Nunca se dice que Pablo haya matado a nadie. De hecho, hay más pruebas de que no mató a nadie de que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque el judaísmo en el primer siglo, bajo la dominación romana, no tenía permiso para ejecutar a nadie por motivos religiosos. Por tanto, Pablo, Hechos de los Apóstoles, y es una narración bastante ideologizada, como todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. En otras palabras, la muerte de Esteban evoca en todo la pasión de Jesús según San Lucas. Recordemos que Hechos y Lucas fueron escritos por el mismo autor. Entonces, ese tipo de lectura tipológica, ¿qué hace Esteban? Esteban da todo un discurso de lo que es el misterio de Dios para los gentiles. ¿Qué hace Jesús en toda su vida? Lo mismo, una predicación donde las autoridades, en vez de aceptarlo, lo rechazan. ¿Qué hace Esteban? Pide perdón a Dios por los que le van a matar. ¿Qué hace Jesús en el Evangelio de Lucas? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y al final mueren como dos inocentes, pero que ven la gloria de Dios en ese momento. Por tanto, es una lectura ideologizada. Cuando nosotros hablamos de la historicidad del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues tenemos que cogerlo con pinzas, ¿verdad? Porque ¿pasó o no pasó? Yo no estoy diciendo que no pasó porque no estuve allí, no sé, pero que es una interpretación, ¿verdad?, bastante ideologizada de los eventos. Bien. Bueno, entonces, resumiendo el asunto, por ejemplo, de la conversión y vocación, mientras que Hechos de los Apóstoles ve una conversión, una persona que del judaísmo de los judíos malos pasa al cristiano bueno. Pablo no lo ve así. Los judíos del cielo y de la tierra, el acontecimiento plena de ese amor de Dios. Recuerda Dios manifestado en Cristo Jesús, 8:35 en adelante. Bien, teniendo en consideración eso de Pablo, entonces nosotros podemos comprender mejor al Pablo, persona
al Pablo que se siente llamado, y por eso quería hablar un poco de la palabra apóstol, que fue el tema que originalmente quería tratar. ¿Por qué Pablo es apóstol? Pablo en todas sus cartas autógrafas, es decir, las que él es autor primario, Pablo siempre se llama apóstol de Jesucristo. Él no se llama evangelista, él no se llama profeta, él se llama apóstol. Es una categoría que en aquel tiempo no es lo mismo que la de hoy. Hoy incluso tenemos a la apóstola Wanda Rolón. Entonces es un poco diferente el tema, ¿verdad? En aquella época y en la época de hoy. Apóstol significa enviado desde. Apostelo, el verbo griego stelo significa enviar desde. Por tanto, Pablo se siente enviado desde Dios a anunciar a su Hijo, el evangelio de su Hijo. Otro tema importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos 4 evangelios. Y lo que Jesús predica es: conviértanse, crean en la buena noticia, porque ha llegado el reino de Dios. Por tanto, para Jesús el evangelio es el reino de Dios. Sin embargo, para Pablo, que es muy poco menciona el reino de Dios, de hecho, Pablo es en los evangelios, fíjense las contradicciones de la Biblia. En los evangelios nunca se explica lo que es el reino de Dios. Se habla del reino de Dios en parábola. El reino de los cielos se parece a, el reino de Dios es semejante, pero nunca se dice lo que es el reino de Dios. Así que uno, ¿verdad? Por las parábolas tiene que escarbar un poco para saber qué es lo que está predicando Jesús. Para Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, él sí define lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, la visión que tiene Pablo del reino de Dios incluso es diferente a la de Jesús. Lo que sí hace Pablo de una manera genial es convertir todo aquello que en la iglesia primitiva se hablaba sobre evangelio, llevarlo a la persona de Jesús. Todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús dice, su misma persona es ya evangelio. Él es el evangelio, la buena noticia de Dios encarnada. Hacemos una pausita y volvemos. Visión. Luego del encuentro con el resucitado, él no puede quedarse quieto. Por eso se llama apóstol, porque es enviado. Ahora, nosotros recordamos que también a la luz del capítulo 6 del profeta Isaías, nosotros podemos comprender lo que significa ser apóstol. Ustedes saben que el profeta, ahí está Simona pasando el pan por al frente mío y me comí más que un pedacito. Ustedes saben que en ese capítulo 6 se narra la vocación del profeta. Isaías está en el templo de Jerusalén, tiene una visión donde se escucha una voz. ¿Quién irá de nuestra parte? ¿A quién enviaré? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Fíjense la palabra enviar, de ahí viene apóstol. Envíame a mí. Por tanto, de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento, San Pablo se siente que Dios está diciendo quién irá de nuestra parte. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, les voy a leer porque sale el evento que me parece motiva a Pablo a salir en misión. Esa urgencia misionera viene de este relato. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, está citando Isaías. Pero ¿quién puede invocarlo si no ha creído? ¿Y cómo van a creer aquel de quien no se ha escuchado hablar? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien proclame? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues como dice la Escritura, qué hermosos los pies del mensajero que anuncia la paz. Bien, vamos a comentar un poco ese texto
Porque primero que Pablo se siente en sintonía con estos profetas del Antiguo Testamento cuando se trata de anunciar la palabra del Señor. Pablo se siente en esa línea profética, y vamos a hablar un poco de los profetas, porque los profetas, cuando se habla en el Antiguo Testamento, viene en palabras particulares. En primer lugar, nosotros podemos recordar a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, cuando dice, me vino la palabra del Señor. En otras palabras, Pablo, al igual que los profetas, siente que el mensaje no es suyo, él no es el autor intelectual, no es una doctrina que Pablo se siente que debe dar, no es algo tan novedoso que él, no es como una filosofía, como los aristotélicos o los platónicos o los terapeutas que alguien mencionó por ahí. Pablo no está dando una doctrina, un sistema filosófico que él haya creado. Pablo se siente enviado a hablar una palabra que no es suya. Incluso en Hechos de los Apóstoles, la imagen es preciosa en el capítulo 9 porque se habla de Pablo, Ananías, como vaso de elección. Jesús le dice a Ananías que no temen recibir al que alguna vez fue un perseguidor porque ahora es vaso de elección. ¿Qué es un vaso? Algo que contiene. Es decir, el vaso es plástico, tiene la forma, pero el contenido no es natural del vaso. Ahora, lo que hace Pablo es recibir en su propia persona un mensaje que no viene de él, cuyo autor él está convencido es Dios. Por eso, en línea con los profetas del Antiguo Testamento, oráculo del Señor, cuando dicen los profetas, me vino la palabra del Señor, en una visión el Señor me dijo, esos son términos proféticos. Ahora bien, la figura del mensajero es también de Isaías. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. Cuando se habla de la hermosura de los pies, nosotros podemos pensar un poco en la tarea de los mensajeros en aquella época. El mensaje se tenía que dar incluso a costa de la propia vida. Muchas veces estos mensajeros que recorrían kilómetros y kilómetros, montañas, valles, ríos, desiertos, hostilidad en el camino, muchas veces cuando daban el mensaje caían desplomados, desmayados o incluso muertos. Por tanto, cuando se habla de la hermosura de los pies, son pies rotos, pies sangrantes, como los de Jesús en la cruz, que una vez habló toda la palabra de Dios, terminan rotos. En esa circunstancia, la hermosura de los pies no se basa en su apariencia, sino porque habiendo sido rotos, han cumplido que utiliza Pablo es cómo se siente él respecto a su vida. Voy a hacer un paréntesis de esos que hago, ¿no? Fíjense, ¿cuántos de ustedes son profetas? Ahorita me estaban hablando cuando yo mencioné a la pastora Wanda Rolón. ¿Cuántos de ustedes son profetas? Levanten la mano. Qué fácil es decir todos. Bueno, sí, todos somos. En el momento en que nosotros somos bautizados, participamos de la triple dimensión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ahora, ¿qué es ser profeta? ¿Qué es ser profeta? En el libro de Zacarías, en la profecía de Zacarías, en el capítulo 13, aparece una visión de lo que es propiamente profeta, el profeta negando ser profeta. Perdóname. Un adelantado. Ok, voy a hacer una breve referencia a eso.
Muchas veces la palabra profeta viene de la palabra griega profemi. Pro dice antes, femi es una forma del verbo decir, hablar antes. Y muchas veces hemos visto al profeta como alguien que predice el futuro. No es el caso de los profetas. Lo que hacen los profetas es una lectura desde el lente de Dios de los acontecimientos presentes, con una mirada de fe al pasado, a las desgracias del pueblo, a las veces que el pueblo fue infiel, y eso le permite decir, si ustedes se siguen comportando hoy como lo hicieron antes, las consecuencias son las mismas. Por eso los oráculos de devastación, de destrucción, no es que ellos están adelantando lo que va a pasar, es una lectura desde la visión de Dios al pueblo advirtiéndoles, si siguen de esta manera, dice Jesús, perecerán todos lo mismo, en el caso de la torre de Siloé. Pero en última instancia, la visión de que el profeta es alguien que predice el futuro es bastante equivocada. Voy a dar la imagen que a mi parecer llega mejor a lo que es ser profeta. Es el que niega que es profeta. Dos casos. Le mencioné Zacarías capítulo 13, donde Zacarías tiene visiones, ¿verdad? Tiene experiencias proféticas de encuentro con la palabra de Dios, y él mismo se mutila, porque ese era uno de los signos que cuando caían en algún tipo de éxtasis se mutilaban. Entonces, en la época de Zacarías, las visiones proféticas estaban prohibidas y se decía, nadie puede decir ser profeta porque es un profeta falso y lo vamos a matar en el instante. Cuando ven al profeta con todas esas marcas, con todos esos signos, ¿verdad? Heridas que tiene, le preguntan, ¿y esas heridas que traes entre tus manos? ¿Qué responde el profeta? Las he recibido en casa de mis amigos. Él quiere, de alguna manera, esconder que ha sido llamado por Dios, porque en última instancia va a perder la propia vida. O sea, el profeta es alguien que conscientemente sabe que su vida está en peligro. Y eso lo podemos ver a la luz también de otro pasaje, el Jeremías capítulo 20, en la cuarta de las confesiones, cuando Jeremías dice, me propuse no hablar más en su nombre. Cada vez que abro la boca para hablar la palabra del Señor, soy objeto de burla, me persiguen, se burlan de mí, soy un oprobio para el pueblo. Y dije, no vuelvo a hablar en nombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Era como un fuego ardiendo en las entrañas y por más que podía contenerlo, no podía. Es el ejemplo más pertinente de lo que es el profeta, porque el profeta se convierte Dios es rechazada, el profeta es rechazado. Si la palabra de Dios acerca de Jesús, cuando Jesús, ¿verdad? Hacemos la imagen de Jesús que va al cielo después de la ascensión y el Padre le pregunta, ¿y esas heridas que traes entre tus manos? Las he recibido en casa de mis amigos. En ese sentido, ¿verdad? Jesús como profeta y Pablo como profeta, no, ¿verdad? Alguien que predice el futuro, sino alguien que se ha visto simplemente empapado de la palabra de Dios. Dice incluso Jeremías al inicio de esas confesiones, tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. La palabra seducir es terrible. Sí, tiene ese sentido, ¿verdad? Ustedes saben, en español de Puerto Rico se llama engatusar. Es el novio, ¿verdad?, que le dice cositas lindas a la muchacha, el que la quiere cortejar, el que le pinta las cosas más bonitas. Después la deja a pie, ¿verdad? Pero es la eleva, yo no sé qué. Eso sintió Jeremías. Me enamoró, me engatusó, yo me dejé engatusar, seducir. Y luego dice, has sido más fuerte que yo, me has
forzado, incluso la palabra también es fuerte porque me has violentado, te ha ido en contra y sobre mi voluntad. Algunas cosas yo las permití, pero no todo. Si yo hubiera sabido de alguna manera que el destino, lo dice también Pablo, si yo hubiera sabido que el destino mío por anunciar la palabra de Dios era esta, yo hace tiempo me hubiera ido. Pero dice Pablo, era más fuerte que yo. Por eso, en ese sentido, Pablo siente su ímpetu misionero, porque él se siente cautivado por la palabra de Dios que identifica en Jesús. Aquel encuentro, fíjense, es bien interesante porque Pablo nunca escuchó a Jesús predicar. Pablo nunca compartió aquellos momentos de la cena. Él no vio cuando hacía milagros. Él no vio, ¿verdad?, todas las fuerzas del Jesús humano que compartieron los otros apóstoles y discípulos. Sin embargo, el encuentro camino a Damasco fue suficiente para tener una visión completa de Jesús, aun cuando no hubiera convivido con él. Eso le capacita para ser apóstol. Y por tanto, el celo de Pablo, su ímpetu, su afán misionero, viene precisamente primero de su convicción de que el mensaje no era suyo, y sobre todo porque el que le enviaba era Dios mismo. Por tanto, Pablo pasa de un fariseo que enseñaba, que predicaba, que expresaba toda su experiencia del Dios de Israel desde las categorías judías para convertirse en este predicador itinerante, en esta personalidad enamorada de Jesús, para dar a conocer como si fuera la misma Torá del Antiguo Testamento, solo que ahora no se trata de un libro, se trata de una persona. Gracias, Simona. De hecho, ella me está tapando la escalera. Parece que no me quiere dejar pasar en caso de algún... Uno de mis argumentos, precisamente, durante la presentación del pasado jueves en la Interamericana, tenía que ver con eso. ¿Cuántos de ustedes conocen a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila? ¿Han leído sobre ella? Posiblemente lo que ustedes no saben es que esa mujer, decidida, valiente, era una monja de clausura que nunca estuvo en el convento. Fundó muchísimo, pero nunca estaba en el convento. Lo interesante de esta mujer es que en la época que mientras en Alemania, la Alemania de Lutero, se daban todas las situaciones favorables para lo que se llama la Reforma Protestante, en España, la católica, se vivía una situación verdaderamente dramática, porque en la España católica estaba la Inquisición de Valdés, la hoguera de tantos cristianos, el índice de libros prohibidos, aquello que no se podía leer. En el libro de la vida, Teresa narra una experiencia. Ella era muy dada a los libros que le hacían, ¿verdad?, crecer espiritualmente. Y ella se queja con Jesús de que le están quemando los libros. Primero, Teresa no tiene acceso a la Biblia. La Biblia que se conocía en el siglo XVI era la Vulgata. En otras palabras, era la Biblia en latín. Y Teresa no sabía latín. Lo que Teresa conocía de la Biblia, uno, era por el rezo del oficio divino, lo que conocemos como la liturgia de las horas. Lo que ella escuchaba en la predicación y lo que pudiera haber citado en algunos de los libros que leía. Por tanto, Teresa no conocía la Escritura. Sin embargo, cuando ella se queja con Jesús de que no tiene acceso a estos libros que tanto bien le hacían, Jesús le dice, no te preocupes, no te dé pena, yo te daré libro vivo. En otras palabras, es Jesús mismo el que infunde en Teresa todo el conocimiento de él. En última instancia, Teresa es doctora de la Iglesia. Eso quiere decir que sus escritos van en sintonía y nada hay en contradicción con lo que enseña la Iglesia Católica.
No solamente eso, sino que por su erudición, Teresa es capaz de ser modelo para todos los fieles de todos los tiempos y sin leer la Biblia. ¿Pero qué hizo? Teresa habla de mirar al Señor, de contemplar al crucificado. Y allí Teresa encuentra en ese encuentro personal con Jesús resucitado la misma experiencia de Pablo, la verdadera sabiduría que nace con el encuentro con Dios. Por tanto, ustedes no se preocupen de todos estos vericuetes que yo estoy hablando de Sagrada Escritura, de Biblia, de griego, de hebreo. No se preocupen. Mientras más cercana sea su relación con Jesús, la palabra eterna del Padre, ustedes van a reflejar lo mismo que Pablo, lo mismo que Teresa. Bien. Bien, por tanto, una vez vista esta cuestión de Pablo, Pablo se dedica, como habíamos dicho, a un proceso de profunda reflexión. Por una parte, Pablo, como decíamos, se fue a la soledad de Siria. Saludos. Luego pasa por Jerusalén para encontrarse con lo que llamamos las cabezas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Luego va a Antioquía. En Antioquía se va perfilando esa dimensión misionera de Pablo, porque sobre todo Pablo, ¿verdad? Fue tan fuerte la impresión en aquella comunidad antioquena donde por primera vez se le llama a los seguidores de Jesús cristianos. Aquí fue también donde Pablo, bajo la guía de Bernabé, comienza su misión hacia los gentiles. Pablo, ¿verdad? Démoslo nuevamente de esa manera. No todo es automático en la vida de Pablo. Todo lo que la experiencia de Pablo de encuentro con Jesús, de dialogar con los apóstoles, su empeño, ¿verdad?, misionero, viene bajo la convicción primera de que el Dios de los padres, el Dios de la creación, el Dios que dio la Torá, no es solamente el Dios de los judíos, sino que está abierto a todo el género humano. De aquí entonces nosotros podemos decir que se va a ver en lo que es la personalidad misionera de Pablo. Una vez que él tiene toda esa convicción misionera de que se siente apóstol, de que tiene que sacar de él ese mensaje, pues vemos lo que es la personalidad de Pablo. Y en primer lugar decimos que Pablo no hacía planes pequeños. Nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también en sus cartas, cuál era el plan de Pablo. Pablo quería anunciar el evangelio por lo que se llamaba la oikumene. Oikumene es el mundo habitado. En aquella época el mundo habitado era todo el imperio de Roma. Toda la extensión del dominio del emperador era la oikumene. La oikumene significa la casa habitada. Cuando nosotros hablamos de ecumenismo, ¿verdad? Es la casa común en que habitamos todas las personas. La buena noticia por Roma, iba a visitar a España. ¿A qué iba a visitar España? La iglesia que había fundado Santiago, el Botafumeiro y todo eso. Bueno, en realidad no se sabe si Pablo llegó a España, pero en España hay una parte en Galicia, precisamente allí en esa zona donde está el Botafumeiro, un lugar que se llamaba Finisterre, que es el fin de la tierra. Recordemos que Cristóbal Colón todavía no había nacido, no se conocía el Nuevo Mundo, por tanto, esa costa del Atlántico en España, pues, recuerden que la tierra era plana, que después de España no había mucho que descubrir, entonces ese era el fin del mundo. Esos eran los límites del Imperio Romano. De hecho, Inglaterra,
Escocia. Es interesante porque una de las conquistas, Adriano, ¿verdad? Llegó allí en York, encontramos la muralla de Adriano, pero hay una isla preciosa al sur de Inglaterra que es Irlanda. Cuando Adriano, ¿verdad? El Imperio Romano dijo, qué isla tan bonita, y se regresó para atrás, nunca llegaron a Irlanda. Es decir, después de las islas no volvieron, el Imperio Romano no tocó más. A lo que me refiero es que el empeño de Pablo era que nadie se quedara sin escuchar el Evangelio de Jesucristo. El empeño era que todos conocieran. ¿Y de qué manera lo hacía? Muy fácil. Pablo iba a provocar que los gentiles se enamoraran de Cristo. Ahora, una vez enamorados los gentiles, ¿qué va a pasar con los judíos? Les va a dar celos. Entonces Pablo lo que quería era provocar los celos de sus hermanos de raza, de cual dice, incluso Jesucristo viene de ellos según la sangre. Era provocar el celo para que una vez celosos también se enamoraran de Jesús. Y todo el mundo, judío y gentil, pudieran ser, como él dice en una de sus cartas, uno en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que ese deseo de Pablo nunca se dio. Pablo incluso, nosotros dijimos que ¿cuál era el enemigo de San Pablo al principio? Los cristianos. Las cartas litúrgicas y lo que escuchamos. Insensatos Gálatas, ¿quién les? ¿Qué pasa? ¿Por qué Pablo dice eso? Que de hecho no dice eso. ¿Por qué Pablo dice una expresión tan violenta? Vamos a escuchar más adelante. Espérese, Simona, no provoque el fuego antes de tiempo. Pablo, en ese empeño misionero, va fundando comunidades. Él va anunciando lo que es su experiencia de Cristo. De hecho, la primera que funda es Filipos, una comunidad que a Pablo le resulta extremadamente querida. Es una de las pocas cartas donde Pablo no pelea con la comunidad. Sí. En ese sentido, ¿verdad? Nosotros vemos a un Pablo empeñado por hacer y va fundando comunidades. Es como si fuera un cañaveral que le va prendiendo fuego por distintos hasta que todo el imperio romano, ¿verdad?, quede empapado de la palabra de Jesús. Pero detrás de Pablo venían esos judeocristianos que hablaban de la circuncisión. ¿Cuál es el argumento? Primero, que Pablo dice, si tú eres gentil y te conviertes a Cristo, pues ya eres criatura nueva. No tienes que volver a la esclavitud de la ley. Y dice en efecto en el capítulo 5, para ser libres, Cristo nos ha liberado. Y habla cuando se dice el yugo de la ley, no es una esclavitud, sino que la ley se convierte en un pedagogo. Ustedes saben lo que es un pedagogo. Pedagogo tiene dos palabras, paidos, que significa niño, y ago, que significa conducir. El pedagogo es un personaje de la antigüedad que de la casa lleva al niño al maestro. Una vez, ¿verdad?, lleva de la mano al niño hasta la escuelita, pues se regresa a su casa. Ha cumplido su función. Para Pablo, la Torá significa precisamente eso, es un pedagogo. Y una vez la ley nos ha llevado a Cristo, pues ya no hace falta la ley. Eso es lo que Pablo predica a los gentiles. ¿Qué pasa? Los judeocristianos pues le están saboteando esa predicación a Pablo. De manera que ellos insisten otra vez en la circuncisión. No,
si los gentiles quieren conocer a Cristo, tienen que hacerse primero judíos, circuncidarse. Y el circuncidar es el signo de la pertenencia a la ley. Génesis capítulo 17. Y vamos a hablar un poquito del asunto de Abraham. Entonces, ¿qué dice Pablo? Cuando Pablo regresa, que escucha noticias de lo que están haciendo los judeocristianos, primero que le dicen, Pablo dice de esos judeocristianos, pues que se mutilen, quieren cortarse el prepucio, pues que se mutilen, pero que dejen de fastidiar a los demás, la iglesia que yo estoy fundando. Se quieren que se corten todito, pero que dejen a esas comunidades tranquilas. Ahora, eso dice respecto a los de la peritomé, que son la circuncisión. Pero a los Gálatas, que nosotros leemos bellamente en la liturgia, oh insensatos Gálatas, oh estúpidos Gálatas. La palabra, Pablo utiliza unas palabras que son bien fuertes. De hecho, ustedes han escuchado de esas palabras bien lindas. Todo lo estimo basura con tal de... No, dice, todo lo estimo estiércol con tal de ganar a Cristo. Y ese estiércol implica la ley, las promesas, los patriarcas, los profetas. Pablo en eso era... Dice, estúpidos Gálatas, ¿quién les fascinó a ustedes la mente? Les vengo predicando de la libertad de Cristo, de la novedad de somos criaturas nuevas, y otra vez que quieren irse a la circuncisión. Sí. Ese es el celo de Pablo. En ese sentido, ¿verdad? Nosotros vamos a ver a un Pablo que obviamente siente entrañablemente por los de su raza. Pablo tiene unas expresiones fabulosas sobre los judíos. Él les sigue llamando a sus hermanos. Él dice, de ellos son las promesas, de ellos son los patriarcas, ellos tienen la ley. Incluso Pablo, con mucho sentimiento, dice, quisiera yo mismo ser anatema. Y eso significa ser separado de Cristo. Fíjense, vamos a ponerlo de esta manera. Desde aquel momento de encuentro personal con San Pablo, con Jesús resucitado, el amor de Pablo es Jesús. Él se enamora de Jesús en el sentido de que empeña toda su vida. Y cuando digo toda su vida es todo su conocimiento, toda su fuerza, toda su juventud, todas sus capacidades. Recordando aquello que dice la Torá, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus posibilidades. Eso hace Pablo. Como un buen judío, todo el amor que le tenía al Yahvé del Antiguo Testamento, ahora lo conduce todo a Jesús y eso es lo que hace. Por tanto, se hace tan duro escuchar a Pablo, dice, yo prefiero que me arranquen de Cristo, que me separen del ser anatema, con tal de ver regresar a los de mi raza, convertirse, decía, de los judíos. Por tanto, esa separación, ¿verdad? Nosotros decimos, no, pues que Pablo se fue a los gentiles porque no le gustaba ser judío. Pablo siempre fue judío. Voy a hacer un poquito de promoción aquí en la librería. Abajo van a encontrar de la editorial Verbo Divino de la colección Ágora, un libro escrito por una judía que dice, Pablo no fue cristiano. Fabuloso. No sé si tienen suficiente, pero es un libro que yo recomiendo mucho. Es una judía la que escribe, pero una judía que también se terminó enamorando de Pablo, pero lo ve desde la perspectiva judía. Y cómo este Pablo, siendo judío, aferrado a un judío, porque Jesús también era judío, cómo lo ve con unos nuevos ojos y presentarlo así a toda una comunidad gentil. Pablo, como decíamos, en este proceso de fundar comunidades cristianas, es una persona, como dijimos, muy contradictoria. Nosotros lo vemos en sus cartas. Pablo nunca se hubiera atrevido a decirle a los romanos estúpidos. ¿Por qué? Los Gálatas también lo hubieran querido matar, por eso se lo dijo en cartas para no volver a Galacia. En realidad se trata de que Galacia, la comunidad de los Gálatas, fue una comunidad fundada por él. Como él trata a sus comunidades, las peleas más encarnecidas de Pablo sobre todo son con los corintios.
con esa gente es que se quisiera entrar a los puños y a las patadas. Pablo, en ese sentido, tiene mucho celo por su comunidad de Galacia, porque él la fundó, es nacido de sus entrañas. Pablo muchas veces dice que los quiere como una madre. Entonces, ese cariño entrañable es por una comunidad que él mismo fundó y que cuando vienen los de la circuncisión, pues sienten que están saboteando su obra. Pero la comunidad de Roma no la fundó Pablo. De hecho, tampoco la fundó Pedro. Ya había cristianos allí. Si ustedes quieren saber más al respecto, en el capítulo 16 de la carta a los romanos, Pablo, y es algo de la personalidad de Pablo que vamos a hablar más adelante, menciona a muchas personas que vienen de esa comunidad de Roma. Entre ellas Febes, que es la diácono, una mujer diácono del puerto de Cencrea en Corinto. Y Pablo ha escuchado de lo que es esa comunidad de Roma. Por tanto, la carta que escribe, el esqueleto de la carta a los romanos y el esqueleto de la carta a los gálatas es la misma. Son los mismos temas. La salvación por la fe, el principio de Cristo supremo sobre toda la ley, la libertad y todo eso. Sin embargo, como Roma no es una comunidad fundada por él, pues tiene que mostrar su lado tierno, su lado bondadoso y decirle palabras lindas. Entonces Pablo le dice a los romanos, mientras que a los gálatas le dice estúpido, a los romanos le dice, ustedes santos, elegidos de Dios y todo eso. Bueno, yo no digo que era manipulador, pero que sabía bien presentar sus cartas. Pablo era un... Porque precisamente Pablo, al no conocer, tenía que presentar su carta, verdad, de identidad y hacerse accesible también a los romanos. Por eso nunca se hubiera atrevido a hablar con esa palabra. Pero Pablo, en una y otra, en una de las cartas y en la otra, y esto vamos a verlo en la teología de Pablo si nos da tiempo. En primer lugar, cuando Pablo habla de sí mismo, en la carta a los romanos, en el capítulo 7, en los versículos 14 en adelante, Pablo toma el papel de Adán, concluyendo en su argumento, no soy yo el que vive, sino que es el pecado que vive en mí. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Todos nos deberíamos sentir implicados en esa experiencia de Pablo. ¿Cuántos quisiéramos hacer el bien y terminamos arrastrando, verdad? Todos hemos pasado por ahí. Pero mientras presenta esa figura débil, vulnerable, accesible a esa comunidad de Roma, ¿qué le dice a los gálatas? No soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí, en el presente vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó. O sea, es la persona, el Pablo fuerte que está poseído por el Espíritu de Dios a tal punto de que ya no es su debilidad, es la fortaleza de Cristo la que permea en él. Fíjense que todo eso, ¿verdad? Para entender a Pablo hay que entender también la retórica, el arte retórico de la época. Ahorita hablamos de la carta a los romanos en el capítulo 8, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Esa primera pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios? Él no está esperando que alguien le conteste. De hecho, él mismo va a contestarla. Es una pregunta retórica, es una pregunta que quiere provocar una discusión. Y Pablo hace algo interesante, da dos niveles, algo que Pablo mismo ha experimentado. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Él no dice, pero a continuación hace una lista. Ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución. Dice, en todo esto vencemos fácilmente. Es decir, todo esto es un mamey. Esto yo me lo echo al bolsillo. Luego presenta una dimensión todavía más alta. Pues estoy convencido de que ni la altura, ni la profundidad, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Es decir, la primera lista tiene que ver con las experiencias cercanas, lo que él vive, la persecución, el hambre, las veces que ha tenido que
en el mar, ¿verdad? Que él le tenía pavor al mar. Él incluso dice, peligro en el mar, peligro en la tierra, peligro en todo. De los de mi raza, peligro de los gentiles. Para Pablo, ¿verdad? Se sentía un poquito en persecución. Sin embargo, todo esto para Pablo, este primer nivel, es un quitado. Pablo no se siente amenazado por eso, porque incluso Pablo sabe que aún habiendo, puede ser asesinado por las circunstancias, dice, en todo esto vencemos fácilmente. Por tanto, no hay nada, ni en esta tierra, ni en el otro, que nos puede separar del amor de Dios. Pablo en una de las cartas dice que casado se ocupa de la mujer casada se ocupa de las cosas de su marido. Que sean como yo, es decir, que se dediquen enteramente al Señor. Por tanto, lo contrario a Pedro, ¿verdad? Hago un paréntesis, ¿verdad? Posiblemente ustedes saben, ¿verdad? Que Pedro era casado, tenía una suegra. Vamos a continuar. Yo les comento muchas veces a mis estudiantes que hay una manera terrorista de hacer exégesis. Así, voy a hacer un exégesis terrorista yo ahora. Ustedes saben que en los relatos de la pasión hay lo que se llaman personajes tipo, es decir, representan lo que somos nosotros, vamos a decirlo así. Está Judas, que traiciona a Jesús. Está Pedro, que niega a Jesús. Entonces, para comprender, ¿verdad?, las negaciones de Pedro, tenemos que ir al relato de la curación de la suegra. ¿Por qué Pedro lo negó? Me curó la suegra. Bien. No se sientan mal las suegras por eso. Bien. A partir de ahí, de esa presentación que Pablo hace a sus comunidades, por una parte, ¿verdad?, la figura débil, vulnerable, accesible que le hace a los romanos, pero también la figura viril, fuerte, imponente que hace a los gálatas, tiene su criterio bajo lo que es la propia teología de Pablo. Nosotros vemos que Pablo es un excelente orador, eso es la retórica, el arte de hablar. En Hechos de los Apóstoles nosotros vemos a un Pablo que no sabe predicar, hasta el punto de que provoca que uno de los muchachos se caiga de la ventana y tenga que ir a resucitarlo. Pero en las cartas, la manera de Pablo hablar es muy elocuente. No se sabe si, ¿verdad?, Pablo hablaba también como escribía. Pero Pablo escribe, incluso la violencia se nota hasta en las cartas. Uno de los trabajos más difíciles del exégesis del Nuevo Testamento es Pablo, porque Pablo escribe oraciones, oraciones, oraciones y no mete un verbo ahí. Entonces ¿cómo uno puede hacer un análisis si no mete un verbo? Porque él está peleando todo el tiempo, parece como si no hubiera una secuencia entre lo que él está diciendo. Ellos saben lo que es un análisis exegético de los textos de Pablo. Es profundamente difícil porque Pablo, yo me imagino que Pablo, obviamente Pablo no escribe siempre a mano. Cuando lo hace, él dice, mira con qué letras tan grandes le escribo, porque él le quita como él quiere decirlo, ¿verdad? Le quita la pluma al escriba y lo hace él mismo. Esos son los autógrafos, ¿verdad? Pero Pablo comúnmente no es el que escribe. Pero esa pasión, esa violencia, esa manera de argumentar de Pablo
se ve incluso en la manera en que quiere convencer. Pablo es un rétor, un orador, pero él quiere sobre todo atraer con la fuerza del lenguaje. ¿Por qué? Pablo ha tenido, y se narra en Hechos de los Apóstoles, un fracaso monumental. En el Areópago de Atenas, Pablo empieza a dar un discurso tan bonito como lo hacían los filósofos todos los domingos. Los domingos se iban a la plaza, al ágora, y allí estaban hablando sobre sus teorías y su filosofía y sus líneas de pensamiento de moda. Pero entonces dice Pablo, pues yo tengo un pensamiento que a esta gente les va a fascinar. Y dice Hechos de los Apóstoles que presenta elocuentemente un discurso que tenía todo el mundo bobo allí en Atenas, hasta que habló de la resurrección de los muertos. Cuando dijo eso, ok, sí, en otra ocasión te escuchamos, y abandonaron a Pablo. Pablo incluso va a decir, no vine... 1 Corintios, no vine a ustedes con la sabiduría de las palabras, con una elocuencia de los filósofos. No quiero saber otra cosa, sino a Cristo y este crucificado. Para Pablo, ahora la fuerza no está en su predicación, sino en su vulnerabilidad, en la pequeñez, es decir, en lo roto de Pablo se pueda descubrir lo roto de Cristo. Por eso Pablo, en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, versículos 17 en adelante, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Para Pablo, ese va a ser su teología, todas las cartas, la referencia va a ser Cristo y este crucificado. Porque dice, lo más tonto de Dios es más fuerte que la fortaleza, que es más sabio que la sabiduría de los hombres. Y lo más débil de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Por tanto, Pablo ha tenido una visión, un encuentro con resucitado que en última instancia se identifica radicalmente con el crucificado. Para Pablo, su predicación no es el del glorioso, sino el de Jesús roto. Y esa va a ser cómo él funda comunidades desde la debilidad. ¿Cómo es su predicación? Desde la debilidad. ¿Cuál es la convicción de Pablo? Que el amor de Dios se ha manifestado en un Jesús crucificado. Ahí encuentra Pablo el verdadero rostro de Dios. Para culminar, voy a dejar al menos 5 minutos para preguntas. Pablo se convierte en una persona que logra ser como el médico de aquel mundo que muere y el mundo que nace. Incluso en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, él habla de unos gemidos, que la creación entera está dando gemidos. Pablo sabe identificar que esos gemidos no vienen de un moribundo, sino de una mujer en expectación. Pablo es como Moisés. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que Moisés camina 40 años con el pueblo en el desierto y nunca prometida, es decir, nunca tomó posesión de ella. Lo mismo pasa para Pablo. Pablo, todo aquel sueño de ver que Cristo sea todo en todos, que su predicación llegara a todos los confines de la tierra, hasta las islas lejanas, como dice Isaías, fuera precisamente fruto de su predicación. Por tanto, Pablo, aquel sueño que como Moisés no pudo haber realizado, lo hizo con el mejor de los diagnósticos. Su encuentro con Jesús marcó el nacimiento de un nuevo cristianismo, porque el cristianismo original nació como una secta del judaísmo, pero para Pablo comenzó a ser no una religión, sino una persona, y es Cristo Jesús. En última instancia, Pablo
nosotros sabemos cómo termina la vida de Pablo, martirizado bajo la persecución del emperador Nerón. Su testimonio, y yo creo que un apóstol en estas circunstancias que había hablado tanto de Jesús, de un Jesús roto, no podía terminar sino de la misma manera. Por tanto, su testimonio más elocuente no son sus cartas, no es su predicación, ni siquiera es todo lo que hizo en su vida, sino la firma final que fue su decapitación. En esa es cuando Pablo verdaderamente muestra su identificación personal con Jesús cuando dice, no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y lo dejamos ahí. Si alguien quiere hacer preguntas. Y antes de que siga con la pregunta, no terminé. Sí. Se me acabó el tiempo, pero yo no terminé. En un curso sobre San Pablo que tomé antes de matar, hubo algo que se mencionó, que luego se olvidó, pero que ahorita no recuerdo. En esas cartas que Pablo hace, o sea, que para entender esas cartas que Pablo escribe, la autoría, que uno de los problemas que tenemos, si no el más significativo, es que nosotros no sabemos qué era lo que estaba pasando, o sea, no sabemos si fue que, cómo es que se entera de las cosas. Es como que él está respondiendo a unas preguntas y situaciones, pero nosotros no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo nosotros, hay algo que nosotros podamos utilizar que está a nuestro alcance para tener lo que es una idea de saber, o sea, esto está diciendo porque este es el problema, o sea. Sí, las cartas en su contexto. Hay muchas maneras. La primera es inscribirse en CEDOC para hacer alguno de los cursos. Pero bueno, hay también libros. Por ejemplo, uno puede acceder al comentario bíblico San Jerónimo, la parte del Nuevo Testamento que explica muy bien el contexto de las cartas. Obviamente, y es muy cierto, no conocer por qué Pablo dice las cosas, pero muchas veces no sabemos por qué las dice. Cuál es el conflicto detrás de cuál es la comunidad, cómo es la comunidad, por qué Pablo se comporta de una manera con uno y de otra manera con otro. Uno pensaría, San Pablo es bipolar o algo así. Es que nosotros reaccionamos así, ¿verdad? Así somos nosotros, cuando hay una situación, claro. Pero en ese sentido, ¿verdad? Nosotros podemos decir que es bien importante conocer el ambiente en el que nacen las cartas, porque Pablo no conocía ningún documento previo. Él es el que inaugura el Nuevo Testamento. Aquí también hay unos libros, yo los recomiendo porque son una maravilla. La colección Ágora tiene un libro en particular que se llama El cristianismo en el primer siglo, que verdad presenta el cristianismo en el Imperio Romano, en la cultura greco-romana, como nacimiento en el judaísmo. Sí, aquí había otra pregunta. Una parte interesante cuando nos pasamos con maestras históricas. Muy bien. Entonces, ahora mismo yo estoy en eso mismo en el cristianismo. Y la figura de Pedro y Pablo es bien interesante porque están a la vez, pero a la misma vez chocan ambos como líderes en su faceta de este, como usted dice, del cristianismo que estuvo con Cristo, ¿verdad? De los que están, y Pablo antepone su mensaje que en un momento dado tiene un conflicto con el mismo Pedro, ¿verdad? Y hay algo posible. Exactamente. De hecho, de ahí sale el capítulo 2 de Gálatas. Exacto. Y entonces es interesante cómo ustedes explican entonces esas dos figuras que están haciendo lo mismo, pero a la misma vez tienen un choque de los dos. De hecho, la situación es bastante dramática porque en realidad el verdadero judío cristiano es Santiago, no es Pedro. Pedro incluso se llama a sí mismo apóstol de los gentiles. Él incluso que dice que en el episodio de Cornelio, él dice que el Señor lo envió a anunciarla y Pablo dice, mira De hecho, el episodio se da en la siguiente circunstancia. Están comiendo Pedro y Pablo con gentiles. Entonces viene el partido de Santiago.
y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, te metes con los gentiles y les invita a judaizar? O sea, ese conflicto es porque Pedro se mueve en las dos aguas. Quiere apaciguar a Santiago y quiere presentarse como favorable a los gentiles. Que Pablo trata de evitar eso era porque había controversia sobre ese tema de la resurrección. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios habla muy bien el tema de la resurrección. Pablo dice que Cristo resucitó. Claro que sí. Si Cristo resucitó, sí. ¿Cómo lo fue la resurrección? No se quiere meter ahí, porque somos criatura nueva. La manera, o sea, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó? Se nota en nosotros. ¿Alguien más? Había una pregunta que me habían hecho, no sé si era... Sí, ¿se la puede hacer? Gracias. Qué bueno que en el momento en que hacen la pregunta entra un hermano mío, Samuel, que es pastor evangélico. Amigo mío desde la época de las guácaras, no voy a decir cuántos años. Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar. Yo quisiera decir, y esa pregunta la quería señalar porque Pablo y sus cartas se prestan para todo. Pablo ha provocado primero la separación del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo dejó de ser una secta judía para convertirse en lo que hoy lo conocemos. Y no solamente eso, sino que muchas de las divisiones entre cristianos son gracias a Pablo, comenzando por Lutero. Porque ¿cuál es el criterio de Lutero? El de Pablo, la sola gracia. Es decir, nosotros no somos salvados por las obras, como decía Santiago en su carta, sino por la fe. Entonces eso le dio paso a Lutero para elaborar toda su teología basada en las 5 solas: sola escritura, sola gracia, sola fide y solo Jesús. Bien, en esas circunstancias una mala exégesis de Pablo va a traer las más grandes herejías. Una exégesis terrorista de Pablo puede, porque Pablo es una personalidad, como toda la Biblia, debo decir, toda la Biblia tiene sus contradicciones, toda la Biblia tiene sus tensiones. Nosotros incluso podríamos estar justificando las masacres como han pasado históricamente y todas las barbaridades, justificarlas bajo cualquiera de los libros de la Biblia. Sin embargo, una buena exégesis, una lectura de Pablo correcta, va a cumplir incluso con el sueño de Pablo. Pablo quería que todos fueran uno en Cristo Jesús. A pesar de las contradicciones de cada uno de nosotros, incluso en la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, por eso Pablo va a caer bien. Otros dicen que Pablo destruyó el cristianismo, así que Pablo se da para todo. Muchas gracias a todos nuevamente. De preguntar que si el padre puertorriqueño, él es de un monte por acá insignificante. Como Nazaret, como Nazaret. Soy de Lares. Donde hacen café ahí.
Él dice que Lares hacen el mejor café. Eso dice él. Bueno, nada, padre, infinitas gracias. Aquí le tenemos un detalle que yo sé que le va a súper encantar. ¿Ah? Sí. Bueno, a ustedes de verdad que muchas gracias. Y no se queden con lo que han recibido hoy, profundicen, porque nosotros tenemos la más grande de las riquezas. Y a veces por desconocimiento pensamos que estamos como que en la iglesia más chipi chipi. Y en realidad nosotros lo tenemos todo. Solo que hay que conocer aquello en lo que nosotros decimos que creemos, porque si no, estamos diciendo que creemos en cosas que ni siquiera conocemos. Así que no se queden con lo poquito que hemos recibido hoy, digo poquito entre comillas, sino que profundicemos las notas que tomaron, por favor, revísenla, eso es importante, releerla y tratar de seguir creciendo, porque el conocimiento nos ayuda también a acercarnos, a aproximarnos de una manera novedosa a lo que es nuestra fe y al mismo Dios. Y los que nunca han entrado en nuestra capilla, por favor, visiten la capilla más bella del mundo. Dicen que la primera vez que uno visita una iglesia recibe una gracia especial, así que ahí les invito a que la pidan aquí. En la parte de abajo tenemos todo un stand preparado con los libros de San Pablo. Hay libros en todos los niveles y categorías, desde los más sencillitos para uno leer mientras se va a la cama antes de dormirse, y de los más profundos que hay que leer con cuidadito. Así que hay de todo y unas hermosas tarjetas y de todo ahí abajo. Gracias.